Saludos, tengan una cordial bienvenida a la lección 2 del módulo 1 de la formación de Introducción a la Estadística. En esta clase vamos a explicar los tipos de datos y variables. Mi nombre es Rafael Hernández y sin más preámbulos comencemos con la clase. Bien, tipos de datos. Hay datos que son cualitativos o datos que son categóricos. Los datos cualitativos o categóricos representan categorías o etiquetas y no tienen un orden inherente. Ejemplos: el color, el género y el tipo de material. Eso ya lo explicamos en la anterior clase. Son datos que no tienen cantidades numéricas. Los datos cuantitativos o numéricos representan cantidades numéricas que pueden ser discretas o continuos, como por ejemplo la edad, los ingresos, la cantidad de productos vendidos. Son datos cuantitativos o numéricos. Los datos cualitativos o categóricos se pueden recolectar de, por ejemplo, entrevistas, de encuestas, al igual que los datos cuantitativos también se pueden recolectar de acá. Sin embargo, pues vamos a encontrar datos muy cualitativos como por ejemplo preguntar el género, preguntar el color, preguntar los tipos, por ejemplo, de material. O datos cuantitativos los podemos obtener bastante de los instrumentos de medición. Cuando medimos, por ejemplo, la presión, medimos la temperatura, hacemos un muestreo de laboratorio y tomamos datos de alguna variable en particular que se pueda cuantificar y medir. Variables. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Entonces las variables cualitativas se dividen en nominales, que son categorías sin orden específico, como por ejemplo el color de un automóvil. Y otra clasificación que se le hace a las variables cualitativas son las ordinales, que son categorías con un orden inherente. Como por ejemplo el nivel educativo, primaria, secundaria, universidad. Tenemos la clasificación de variables cuantitativas, tenemos las que son variables discretas, que toman valores enteros y se cuentan, como por ejemplo número de hijos o la edad, son variables discretas. Y las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango y se pueden medir con más precisión, como por ejemplo la altura, el peso. La altura, por ejemplo, puede ser 1,78 metros, o el peso puede ser 50,2 kilogramos, por ejemplo. Bien, entonces la variable dependiente también se puede clasificar en variable dependiente, que es la que se mide en una investigación. La variable independiente es la que se manipula para observar su efecto sobre la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente es la que se va a medir en la investigación, en la variable como de interés. Entonces, la variable independiente es la que se manipula para observar los efectos que tienen sobre la variable dependiente. La variable aleatoria, en teoría de probabilidad y estadísticas, una variable aleatoria es una variable cuyos posibles valores son el resultado de un fenómeno aleatorio. Y la variable de control es aquella que se mantiene constante o se controla deliberadamente en un estudio para analizar el impacto de otras variables. Es una variable que se la tiene controlada en el sentido de que se la mantiene estable para evaluar otras variables, cómo se comportan. Ejemplos de variables de estudios. Tenemos en la parte de salud, tenemos la variable dependiente, por ejemplo, la nivel de presión arterial, y la variable independiente podría ser el tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento, dependiendo del tipo de tratamiento, puede influir en el nivel de presión arterial. En un estudio de mercado, la variable dependiente puede ser el volumen de ventas y la variable independiente puede ser el precio del producto. Dependiendo de cuál sea el precio que se le coloque al producto, puede aumentar o disminuir el volumen de ventas. En una encuesta educativa, la variable dependiente son las calificaciones de los estudiantes y la variable independiente puede ser el método de enseñanza. Dependiendo del método de enseñanza, los estudiantes pueden tener mayores calificaciones o menores calificaciones. Muchas gracias por su atención. Es un gusto poder acompañarlos en estas clases y ya nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.